Sentía que todo estaba extraño en torno a toda mi vida. Por alguna razón, sentía que estaba en un mundo paralelo o que tal vez me habían reemplazado. Suena incluso ridículo cuando lo pongo de ese modo, pero era como imaginaba que todo estaba pasando. Por lo general, jamás me sentí incómoda con mi cuerpo. Nunca me permití inseguridades en mí y nunca me importó lo que los demás pensaran. Pues crecí con unos padres que siempre me demostraban el amor y me recordaban lo orgullosos que estaban de mí. Y, por supuesto, crecí con un padre que siempre me recordaba que no debía dejarme pisotear por nadie. Sin embargo, desde el día que me quedé dormida en el departamento de Frin, algo dentro de mí había cambiado. No sabía si fue por la conversación que habíamos tenido. No sabía si se trataba de toda aquella tensión extraña que nos rodeó mientras bailábamos, o si se debía a que me vio desnuda, o tal vez porque al siguiente día amanecimos abrazadas. Decir que todo era extraño era lo más real en cuanto a describir todo lo que ocurría, pero, al menos desde ese día, he tratado de evitarla a toda costa. ¿Por qué? Ni siquiera yo lo sé. La llegada de Frin cambió completamente mi vida, ya es un hecho. Meditar pasó a segundo plano. Traté de distraer mi mente con las tareas que tenía acumuladas. También visité a mis padres y traté de buscar otras actividades por hacer, pero todo me llevaba una y otra vez a ella. Cuando desperté aquel día en su departamento, el muro de almohadas había sido derribado y me encontraba siendo abrazada por ella desde atrás. Y lo que más me sorprendió era que, por primera vez, había dormido tan quieta como un búho, pues, por lo general, y algo que Irin experimentó, cuando duermo soy de moverme mucho, y esta vez no pasó. La comodidad bajo mi cuerpo es disfrutable. Me encanta cada vez que duermo tan bien que mi cuerpo no sentía la necesidad de querer moverse, pues estoy en una posición tan agradable que simplemente me permito disfrutarla. La calidez de la mañana invade la habitación, suelto un suspiro y hago un sonido con mi garganta. Al menos, algo que voy a amar de esta suspensión es que puedo dormir hasta 1 hora bastante considerable. Estiro mis brazos y trato de buscar mi teléfono en la mesita de noche, y al tocar la madera fría, abro los ojos. Esta no es mi habitación. Al elevar la cabeza, parpadeo varias veces, adaptándome mejor a la claridad de aquel lugar, y luego recuerdo todo. Diablos. Intento moverme, pero me es imposible. Un peso extraño está en mi abdomen, y cuando bajo la mirada, un brazo blanco y suave me rodea. ¡Oh, Dios! Me giro con cuidado y me encuentro con el rostro de Frin muy cerca del mío. Su cuerpo amoldado al mío casi perfectamente, pues hay una almohada entre nuestras piernas. Me exalto y me alejo, cayendo al suelo por el impulso de querer salir corriendo. «Te dije que el muro no serviría», grito colocándome de pie. Sin embargo, me inclino hacia adelante y apoyo mis manos en mis rodillas, sintiendo un enorme mareo. Resaca de porquería. «Puedes no gritar, me duele la cabeza». A ella no parece importarle la situación en la que nos encontrábamos. Se gira en la cama y se cubre con la manta, continuando con su sueño. «Eres una irrespetuosa. Te aprovechaste de mí». La estúpida risa de Frin resuena. Ella baja la manta y se gira, encontrándose con mi mirada furiosa. Me cruzo de brazos y la miro, tensando mi mandíbula. «Deja de reírte, idiota. Te puedo demandar». «Becky, no me aproveché de ti. Simplemente te abracé. Te estabas moviendo mucho y me quitabas el sueño». Se excusa. Suelto una risa sin gracia, mirándola incrédula. «¿Crees que soy tan estúpida?».
bajo mis brazos, subiendo a la cama para golpearla con una almohada. Eres una abusadora. Mientras la golpeo, Frin se ríe cubriéndose con la manta. Créeme, de querer aprovecharme de ti, lo hubieras disfrutado. En cuanto dice eso, me detengo. Ambas nos miramos a los ojos. Su cabello negro se esparce por toda la almohada bajo su cabeza. Su pijama se ha movido un poco, exponiendo su hombro. Ella me mira divertida, pero yo solo proceso lo que acaba de decir. Estúpida. Me levanto de la cama y camino hasta su baño, encerrándome con seguro. Si te quieres duchar está bien, te daré ropa para que no te coloques ese vestido. Su voz se escucha al otro lado, luego sus pasos y, luego, 2 toques en la puerta. Deberías de dejar este vestido en la basura, nadie debería verte tan expuesta. Vete al demonio, Frin. Nuevamente se ríe, toca una vez más la puerta y, cuando la abro, está de pie con varias prendas de ropa en sus brazos. Las tomo y cierro la puerta, pegando mi espalda a esta. La niña hace lo que se le dice, aplaude, causando que gire los ojos. Deberían de suspenderte más seguido. Comienzo a quitarme la ropa, ignorando sus palabras. Maldita mañana. Dios, necesito dejar de pensar tanto en Frin, me voy a volver loca. Para mi suerte, la suspensión pasó en un abrir y cerrar de ojos. Me encontraba de camino al hospital, con mi uniforme ya listo y con demasiada energía para trabajar. Quería mucho que aquel día estuviera tranquilo, pues, realmente, aún no me sentía preparada para enfrentar lo terrorífico que es un quirófano. Y, aunque se supone que Frin y yo íbamos a meditar, no quería ver a la cirujana a la cara. Parezco una adolescente. Qué ridícula soy. El olor a hospital invade mis fosas nasales. Había extrañado tanto esto. Mientras camino por los pasillos, saludo a varias enfermeras, mientras que algunos médicos me ven con desaprobación. Sin embargo, les sonrío y camino mucho más recta, pues ellos jamás me van a poder quitar mi lugar en el mundo. Voy hasta mi casillero y guardo mis cosas, ajustando mi carnet de identidad en el bolsillo de mi camisa blanca. Y, al salir, me dirijo directamente a la estación de enfermeras en busca de mis tareas del día. Saludo a la chica nueva del lugar y tomo una carpeta. Sin embargo, antes de poder abrirla, alguien la quita de mis manos, hojeándola. Al mirarla, mi ceño se frunce y me cruzo de brazos, contando hasta 10. Nam me saluda con emoción, abrazándome, pero yo mantengo mi mirada en Frin. Quiero que te encargues de otras cosas hoy. Habla firme. Debo mantener orden en este piso. Nam hizo un pésimo trabajo. La mencionada abre su boca en indignación, tomando la carpeta en sus manos. Al menos tuvimos paz estos días. Habla dramáticamente, leyendo los documentos. Pero tengo otros trabajos que se me fueron asignados. Les explico mirando a Nam, pues por alguna razón me sentía algo intimidada con la mirada de Frin. Tengo 2 cirugías para hoy, Becky. Quiero que tomes el trabajo de Heng mientras él me ayuda en el quirófano. Abro mi boca para hablar, pero Frin eleva su mano impidiendo que responda. Harás lo que se te dice, ¿de acuerdo? Tenso mi mandíbula, mirándola casi incrédula. Sí, hablo entre dientes. Frin lanza la carpeta sobre el mármol blanco mirándome muy seria. Bien, busca a Heng, te dirá qué hacer. Y dando media vuelta, se retira del pasillo caminando al lado de Nam, quien comienza a hablarle muy exaltada. Más que sentirme molesta, tenía cierta indignación dentro de mí, pues, aunque el trabajo de Heng era realmente importante, lo que me colocó a hacer era tan estúpido y ridículo que un niño de 5 años podía hacerlo. Recuerdo bien que en mis primeros meses de residente,
Este fue el trabajo que hice. Mi madre no quiso darme un puesto avanzado para evitar los comentarios. Sin embargo, yo hice mi mejor trabajo y me mudaron a piso. Ahora mismo, pareciera que hubiera retrocedido a esos tiempos. Organizar medicamentos y asignar las listas es tan tonto que me ofende. Yo no trabajé fuertemente para estar en este puesto, y la mirada de Heng me decía que él no tenía planeado nada de esto. Esto es todo lo que debes hacer por hoy. Él me sonríe, metiendo sus manos en los bolsillos de su bata. ¿Esto es en serio? Me mira por varios segundos y, luego, se encoge de hombros. Genial. Hablo sarcástica, mirando la enorme sala de medicamentos. Becky, esto no tiene nada que ver, pero quisiera agradecerte. Lo miro sin entender, girando mi cuerpo para encararlo. Por aquel día en el club. ¿Qué hice?, pregunto, cruzándome de brazos. No dejaste sola a Frin. Sus palabras salen bajas. Él me sujeta del brazo y me mueve a un lado, casi como si lo que fuera a decir fuese un secreto. Yo me distraje. Estaba con Irin y me olvidé por completo de Frin, y aunque Samantha fue para hacerle compañía, también se distrajo. Giro los ojos cuando menciona a la enfermera. Estaba ebria, además yo también. Aunque fue algo estúpido, no es necesario agradecer. Trato de librarme, pero él toma mis manos. Sí lo es. Me mira a los ojos. Sé que no se llevan bien, pero están meditando. Abro mis ojos en sorpresa. ¿Hay algo que Frin no les cuente? Heng sonríe, negando. Hay mucho, pero tratándose de ti parece querer informar todo. Desvío la mirada, sintiendo, por alguna razón, mi rostro caliente. Eres lista, Becky. Puedes ver lo que ella hizo en el pasado. Nuevamente lo miro, tragando saliva. Por eso no la dejaste sola. La mente de Frin es débil, y fui un tonto al dejarla sola, pero gracias a ti, ella evitó hacer una tontería. No la creo capaz de algo así. Hablo con sinceridad, bajando la voz. Ninguno de nosotros lo cree, pero la mente es algo poderosa, así que nunca sabes lo que puede hacer realmente. Entiendo lo que dice, moviendo mi cabeza en afirmación. De verdad, gracias, de parte de todos nosotros. Aunque no nos llevemos bien, la admiro por su trabajo. Confieso sonriéndole a Heng. No tienes que agradecer. Luego recuerdo la conversación que tuve con la cirujana. Pero tal vez deberían dejar de agobiarla. Creo que la hacen sentir inútil. ¿Te lo dijo? Niego, mirándolo a los ojos. Oh, entiendo. Lo hablaré con los demás. Ya debo ir a trabajar. Ustedes la cuidan mucho, ¿no? Pregunto con curiosidad. Heng suelta mis manos y se inclina dando media vuelta. Somos su familia. Me mira por varios segundos. Somos lo único que tiene. Y sin más, sale de aquella habitación, dejándome a solas con mis pensamientos. Inhalo aire y lo retengo por un largo rato, soltándolo después, tratando de calmar mis pensamientos. No quería sentir enojo hacia Frin, quería tratar de empatizar con ella. Al parecer, su pasado es una completa caja llena de secretos, y yo solo miro lo que hay en el exterior. Saber que sus amigos la cuidan tanto significa que ella ha pasado por mucho. Sin embargo, eso no explica su comportamiento tan complicado. Vuelvo a mirar aquella sala de medicamentos y suspiro. Hoy va a ser un largo día y yo no quería estar en este sitio. Con molestia, hago mi trabajo en silencio, con tanta lentitud que comienzo a sentir sueño. De saber que este sería mi nuevo trabajo, hubiera hecho algo para que mamá me suspendiera por otra semana más. Mi acompañante era una mujer mayor, de unos 60 años. La señora trabajaba con tranquilidad y frescura, como si aquello fuera lo más maravilloso del mundo.
Esto no es para mí. Al mirar el reloj, suspiro en frustración y me doy cuenta de que aún faltan unos 30 minutos para mi descanso. Mientras espero frente a la impresora, pienso por un instante en todas las veces en las que me comporté como una idiota, cayendo en cuenta de que, tal vez, el karma sí está haciendo de las suyas conmigo. Desgraciado. Me encontraba demasiado molesta con Frin. Ella no podía solo reducir mi trabajo a esto. Yo tenía ya mi lugar en aquel piso, y aunque aún no desarrollaba la cirugía, tenía talento para atender casos mayores. Al salir a mi descanso, casi salgo corriendo de aquel laboratorio, dirigiéndome hasta el piso de la cirujana, comenzando a buscarla. Ella me iba a escuchar. Caminando distraída, choco con Nam, causando que ambas caigamos al suelo. La ayudo rápidamente y noto que ella ya no tiene su bata blanca puesta, lo que significa que pronto estaría en cirugía. Lo siento. Me disculpo, inclinándome un poco. ¿Dónde está Frin?, pregunto rápidamente. Ella se acaricia el brazo y luego me mira, casi sin creer lo que dije. Necesito hablar con ella. No comprendo por qué redujo mi trabajo a organizar medicamentos. No tengo una semana en este lugar, ya tengo tiempo trabajando aquí. Hablo demasiado molesta, mirando a la mujer a los ojos. Becky, son tareas asignadas. Nadie ha rebajado tu lugar aquí en el hospital. Habla tranquila. Estupideces. Yo no me quemé el trasero para estar organizando medicina e imprimiendo listados. Tengo mi lugar aquí, no en aquel laboratorio. Estoy demasiado furiosa. Nam abre sus ojos en sorpresa, sin saber qué decir. ¿Frin me odia? ¿Cuál es su problema conmigo? ¿Es problema que tenga que organizar medicamentos para mis pacientes? Su voz suena a mis espaldas y al girarme ella está de pie, con sus brazos cruzados y lentes de lectura en su rostro. Es reducir mi trabajo, le respondo entre dientes. Las enfermeras y médicos pasan a un lado, ignorando nuestra presencia. Ya veo. Frin baja la mirada, acercándose hasta donde estoy. ¿Entonces quieres decir que la señora Elinor está por debajo de usted? Ya que ella ha organizado medicamentos por varios años. ¿No merece ella un lugar? Jamás he dicho eso. La miro a los ojos sin parpadear. Frin sonríe, haciendo que me moleste más. Prácticamente me estás diciendo que he rebajado tu puesto de trabajo. La cirujana habla muy bajo solo para que yo la escuche. ¿La señora Elinor es inferior? ¿Te crees de la realeza y ella es de la raza plebeya? Tenso mi mandíbula y doy un paso, pero Nam se coloca en el medio de ambas. Escuchen bien, esto ya es ridículo entre ustedes dos. Habla firme la doctora. Si van a seguir discutiendo, lárguense a otro lado, pero no hagan esto aquí. Nam sujeta el brazo de Frin. Tú necesitas este trabajo por tu madre, así que ya cállate. Luego me señala. ¿Y tú? ¿Fue tu madre la que decidió ponerte esas tareas hoy? Habla con ella. Nam se notaba furiosa. Aquella era la primera vez que la escuchaba de aquel modo. Ustedes dos me causan crisis. Será mejor que ya maduren. Ambas. Sujeta a Frin del brazo y la aleja de mí, dejándome en medio del pasillo. Abro mi boca y balbuceo, sin saber qué responder. No puedo creer que mi madre haya hecho esto. Tratando de tranquilizar mi cabeza, camino hasta la sala de descanso, dando un fuerte portazo, para luego dirigirme al sofá, recostándome allí. ¿Por qué demonios mi madre no me dijo aquello? ¿O Nam solo miente? ¡Qué karma, por Dios! Cubro mi rostro con uno de los cojines y ahogo un grito, sintiéndome realmente frustrada con toda la situación. Mi corazón palpita a gran velocidad y mis manos tiemblan, clara señal de lo alterada que estoy. Y todo por culpa de la tirana idiota que me odia. Pensé que ya nos íbamos a llevar bien.
Cierro mis ojos por varios segundos y trato de tranquilizar mi mente, pensando en lo que deberé decirle a mamá en cuanto me dirija a su oficina. Y, mientras pienso en todo, la puerta suena, escuchándose pasos alrededor. Al elevar mi cabeza, giro los ojos, visualizando a la dueña de mis enojos preparándose un café. No necesito que me digas nada, solo vine a prepararle un café a Nam. Ella me da la espalda, me siento en el sofá ajustando mi camisa. ¿Ese es tu modo de disculparte con tu mejor amiga? Frin se gira, el sonido de la máquina escuchándose alrededor de aquella sala de descanso. Es mi modo de decirle que me comporté como una tonta. Se cruza de brazos, me río de ella, negando. Claro, la poderosa doctora Chankimha, mejor cirujana de toda Tailandia, pero la peor persona para los modales. Aplaudo colocándome de pie. Apuesto a que en tu diccionario de palabras no existe algo como lo siento. No la has dicho desde el día que me tiraste el café. Camino hasta la puerta escuchando su risa. La gran Rebecca Armstrong habla sarcástica, acercándose hasta donde estoy. Probablemente en tu diccionario no está la palabra madurez, porque sigues comportándote como una niña malcriada. Sujeto su camisa con fuerza, sintiéndome demasiado furiosa con ella. Eres una desgraciada. Frin se ríe, sujetando mi mano para que suelte la tela de su camisa. Ves tu reflejo en mí, querida. Palmea mi mejilla, alejándose. Quiero responderle nuevamente, pero evito hacerlo. Al tratar de abrir la puerta, me doy cuenta de que ésta se encuentra con seguro. ¿Qué has hecho? Frin se gira sin comprender, sosteniendo el vaso de café en sus manos. Vuelvo a intentar abrir, pero nada ocurre. Estropeaste la puerta. Empujo con fuerza, pero la puerta no abre para nada. Déjame ver. Frin se acerca, empujándome para intentarlo. Oh, sí que funcionó. Aplaudo y me río. Enséñame, poderosa Frin. Cállate, Becky. Suena furiosa, alejándose de la puerta para sacar su teléfono, marcando y luego llevándolo a su oreja. Voy a matarla, repite una y otra vez, haciendo un sonido de frustración con su garganta cuando no tiene respuesta alguna. Maldición, tengo una maldita cirugía. Abro mis ojos en sorpresa al escuchar aquellas palabras. Demonios, Nam. Pasa una mano por su cabello, girándose. Supongo que tendremos que convivir hasta que nos saquen. Frin continúa llamando sin tener respuesta. Puedes llamar a mi madre. Apuesto a que tiraría esa puerta solo por ti. ¿Tantos celos tienes de que ella me dé más atención? Frin se gira, encarándome. Mami y papi jamás te ignoraron, y ahora que lo hacen, para ti el mundo está en tu contra. Giro los ojos y me siento en el sofá, suspirando. No te veo muy preocupada por salir de aquí. Dejé mi teléfono en el laboratorio. Es mi respuesta, sacando las piernas al sofá, recostándome. Y sí, ellos me dieron toda la atención del mundo. Gracias por quitarme eso. Cierro mis ojos, tratando de calmar mi enojo. El silencio se genera. Frin se nota demasiado alterada, pero la ignoro completamente, manteniéndome con los ojos cerrados. Sus pasos se escuchan alrededor y varios insultos salen de su boca, lo que me hace ver otra faceta de ella. Jamás imaginé que dijera malas palabras. Por fin se rinde ante las llamadas y luego camina, tomando lugar en otro sofá más pequeño. Imágenes de nosotras en su departamento aparecen en mi cabeza, así que rápidamente abro los ojos, aclarando mi garganta. Ella está con sus brazos apoyados en sus rodillas, mirando su teléfono. Su rostro está rojo, probablemente por la furia, pero aquello me causa gracia. Nam, sin duda alguna,
cumplió con su palabra. Pensé que dijimos que nos llevaríamos bien. Su voz me hace salir de mis pensamientos. Ella lanza el teléfono a la pequeña mesa, recostándose en el sofá. ¿Y no fuiste a meditar? Supongo que todo se arruinó cuando decidiste cambiar mis tareas. Le respondo acariciando mi cuello. En cuanto a la meditación, creo que es mejor así. Míranos, primer día de trabajo y estamos como perros y gatos. Inclino mi cabeza, observando a la cirujana. Yo no cambié tus tareas, fue tu madre, explica cruzándose de brazos. Me inclino de hombros ignorando su mirada. Si esto es por lo de ese día, no me importa si me viste desnuda, Frin. Esto es porque no nos llevamos bien. La interrumpo, colocándome de pie. No quería hablar de ese día y, por supuesto, no quería hablar del modo en que amanecimos. No mentí cuando dije que meditar contigo me ayuda mucho. Ella se pone de pie, caminando hasta donde estoy. Y tampoco mentí con respecto a llevarnos bien. No pareces colocar mucho empeño en eso. Hablo bajo, ignorando su mirada, pues los recuerdos llegarían y me avergonzarían. Tú tampoco haces el mejor esfuerzo. Ella se coloca frente a mí, pero yo me giro como una niña pequeña. En ese momento, la puerta se abre. Ambas nos giramos al mismo tiempo y vemos a Charlotte en la entrada, mirándonos con una ceja elevada y curiosidad en su rostro. Frin rápidamente camina hasta la mesa donde está su teléfono, lo toma y luego sale de allí, diciendo un simple gracias a mi prima, corriendo por el pasillo. Cierto, su cirugía. Charlotte me mira por un largo rato, suspiro y me paso una mano por el cabello, sintiéndome realmente extraña. Mi mente solo me recuerda constantemente que Frin me vio desnuda aquel día y también me recuerda la posición en la que amanecimos ambas. No quiero pensar en eso. De hecho, me parece hasta tonto pensarlo, pero por algún motivo mi mente ha decidido odiarme el día de hoy. Nunca me había importado el hecho de que alguien más supiera cómo me veo desnuda. No soy una santa. Y en el hospital he hecho de las mías, pero ahora que recuerdo que la cirujana me vio, es extraño. O tal vez yo soy la extraña. Dios, necesito un psicólogo. ¿Qué se traen tú y Frin? Charlotte se cruza de brazos, apoyándose en la puerta. Ella nos encerró aquí, le respondo girándome. Charlotte se ríe y cierra la puerta, caminando hasta el sofá. Quisiera preguntarte algo. Mi prima causa que la mire, moviendo mi cabeza para que continúe. ¿Ustedes dos tuvieron relaciones? ¿Qué? Me ahogo con mi propia saliva tosiendo varias veces. ¿Cómo puedes decir eso? Irin y Melissa me dijeron que tú te perdiste con ella el día que salieron y ambas estuvieron en tu departamento hasta que tú llegaste. Idiotas, no pueden ocultar nada. Por no decir que ese día llegaste algo alterada y te encerraste. No me acosté con ella, le digo la verdad, moviéndome por el lugar. Estaba ebria y ella también, solo hablamos. Hablaron. Charlotte repite con sarcasmo. ¿Y por qué hoy ella ha estado más alterada que de costumbre y tú estás más extraña de lo habitual? Charlotte, no me acosté con ella, te lo juro. Uno mis manos en mi pecho, mirando a mi prima. Me quedé dormida en medio de su sala y ella me ayudó a ir a su habitación a dormir. Me cambió de ropa. Te vio desnuda. No pregunta, ella confirma. Suspiro y cierro mis ojos recordando aquel momento. ¿Por eso están tan extrañas? Becky, te has acostado con mujeres y... No me acosté con ella, la interrumpo. Llegué alterada ese día porque Frin me vio desnuda y para ella todo parece divertido y sin pudor. ¿Pudor? ¿Desde cuándo eso te importa? Charlotte se ríe.
Paso mis manos por mi cabello y me quejo, sentándome a su lado. «Oh, no puede ser». La miro, sin comprender su reacción. «¿Te importa lo que piense Frin de tu cuerpo?» «No», respondo de inmediato, desviando la mirada. «No me importa». «Sí te importa». Me sujeta de los hombros, haciendo que la mire. «Si no te importara, no estuvieras tan extraña hoy». «Estoy extraña porque mamá cambió mis deberes sin decírmelo», le respondo, quitando sus manos de mi cuerpo. «Se supone que debería estar en piso y a cambio me dio trabajo de laboratorio». Charlotte entrecierra sus ojos, pasando una mano por su barbilla. Frin había prometido que estaría en cirugías y a cambio debo estar en el estúpido laboratorio sin saber nada de lo que ella hace. Me percato de lo que dije mirando a mi prima. Se supone que es mi tutora y estoy en otro lado. Agrego, desviando la mirada de ella. «Tutora», repite. «Bien, te dejaré en paz entonces. Habla con Amanda, tal vez te explique por qué te cambió las tareas». Giro los ojos, sintiendo su mirada acusadora sobre mí. Charlotte se pone de pie, aclarando su garganta. «¿Recuerdas bien lo que te dije, no?» La miro sin entender, inclinando mi cabeza. «No le traigas problemas a Frin. Sea lo que sea que ustedes dos hagan, no causes un caos». «No soy una niña». Me pongo de pie, caminando hasta la puerta. «Y sí, lo sé. Frin está demasiado jodida en todos los sentidos». Recuerdo la conversación que tuve con Heng, tratando de empatizar con la situación de la cirujana. Sin embargo, ella parecía no dar ayuda en cuanto a llevarnos bien. Tal vez debería rendirme y dejarla pasar. Tampoco es tan importante su amistad para mí. Podría solo ignorarla y dejar que haga lo que quiera. Todos parecen señalar que Frin me gusta o que hay algo más entre nosotras. Es ridículo pensar algo como eso y algo agotador que lo mencionen cada 2 segundos. Aquello ya me está cansando. Ella y yo no nos llevamos para nada bien y los demás piensan en una relación. Los que necesitan psicólogos son ellos.